Bien, pues ahora ya estamos en la última parte, que es la del café científico. Y ahora os pasamos a hacer una breve introducción de cada uno de nuestros ponentes para que los situéis un poquito y luego ya ellos tranquilamente nos explicarán un poco con más detalle su carrera profesional. Así que ya nos presentará Meritxell. Vale. Pues nuestra primera participante es Meritxell Vilaseca, que es catedrática en la Universidad Politécnica de Cataluña. Se diplomó en óptica y optometría en la UPC, luego se licenció en física en la Autónoma de Barcelona y después obtuvo un doctorado en ingeniería óptica. Actualmente lidera el grupo de Visual Optics and Spectral Imaging, VISPECT, en el Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentos y Sistemas, el CD6, que es un centro de investigación de la UPC que opera en el campo de la fotónica y la ingeniería óptica con el objetivo de crear valor a través de la innovación. Y su trabajo de investigación se centra principalmente en la óptica visual y biofotónica, técnicas de imagen en color e hiperespectrales para aplicaciones tanto industriales como biomédicas. Actualmente imparte docencia en el grado de óptica y optometría, en el grado de ingeniería física, en el máster de fotónica y en el máster de optometría y ciencias de la visión. Además, es directora científica del CD6 y secretaria académica de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa. Es presidenta también del Comité de Color de la Sociedad Española de Óptica. Bienvenida. Gracias. Vamos a presentar al siguiente ponente ahora. El segundo de los ponentes es Pablo Loza. Pablo recibió su PhD en Laser Physics en la Universidad de St Andrews, de Scotland, en el 2000. Y luego realizó 2 estancias predoctorales en la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Y también en St Andrews. Sí. Y ahora actualmente es Group Leader de uno de los grupos de investigación en ICFO, el Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona, llamado Super Resolution Light Microscopy and Nanoscopy. Hay que mencionar que este es un grupo que también es Facility dentro de ICFO, ¿no? Y que, bueno, pues Pablo Loza luego nos explicará en qué consiste todo esto. Y actualmente también es director de tesis no de estudiantes. Has llevado 8 PhD tesis. Es coautor de más de 100 publicaciones y nos ofrecerán una visión también híbrida, ¿no? Entre la parte de empresa y de industria, haciendo investigación y colaboración con otros institutos de investigación. Y sus intereses a nivel científicos se centran sobre todo en la visualización de modelos de organismos a nivel mesoscópico y de componentes subcelulares relacionados con la superresolución. Bien, y por último tenemos a Roger Malet, que es ingeniero electrónico, aunque parece que su perfil queda un poquito más distanciado de la óptica y la fotónica. Sí que ha trabajado en proyectos en que sí que está involucrada este ámbito, pero es especialmente interesante su perfil porque es alguien que abarca muchas áreas. Aparte de ser ingeniero electrónico, es cofundador y líder de investigación y desarrollo en una empresa que se llama Alternative Energy Innovations, Innova, que tiene sede aquí en Terrassa, si no me equivoco, y cuyo objetivo es el aprovechamiento del calor residual para equipos de Internet of Things y también de recuperación energética. Pero no solo eso, sino que a la vez también es profesor asociado, en este caso el Departamento de Microelectrónica y Sistemas Electrónicos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y, como veis, es un perfil que es tanto académico, directamente vinculado y creador de industria, y además, al mismo tiempo, está embarcado en un programa de doctorado industrial, así que está llevando a cabo al mismo tiempo su tesis. Ya nos explicará cómo sacar el tiempo para hacer otras cosas, así que estamos ansiosos de saberlo. Así que ahora lo que haremos será dar paso uno a uno a nuestros ponentes, podemos seguir el mismo orden y así ellos con más detalle nos explicarán cuál ha sido su carrera profesional y que nos resalten en cualquier aspecto que haya sido de especial interés e importancia en ello. Y continúo insistiendo, por favor, hacer todo tipo de preguntas. Si os interesa más un perfil profesional que otro, yo creo que este es el momento y el lugar para preguntarlo, así que no seáis tímidos ni tímidas y hacer cualquier tipo de pregunta. Así que dejamos paso a Meritxell Vilaseca, que nos contará un poquito más sobre ella. Vale, muy bien. Bueno, Ana lo ha explicado muy bien ya, ha hecho un resumen muy completo, pero bueno, para aportar alguna anécdota, si me remonto a la prehistoria, cuando tenía 17 años, ¿no? Pues lo único que tenía claro es que quería estudiar una carrera corta para trabajar cuanto antes, ¿no? Entonces, óptica me caía más o menos cerca de casa, esta escuela, y entonces pensé, bueno, pues estudio óptica, sin saber muy bien lo que iba a hacer, ¿no? El caso es que sí que me gustó mucho y me gustó más la óptica quizás que la optometría clínica, ¿no?
Y por eso al final cambié de opinión y dije, va, pues me voy a estudiar físicas porque en aquel entonces no se podía hacer ni un doctorado ni nada si solo tenías una diplomatura de 3 años, ¿no? Entonces la única opción que había para continuar estudiando en esta rama era hacer físicas, que lo cual hice en la autónoma, y luego sí que ya dije, ya estoy cansada de estudiar tanto tiempo, pues ahora voy a trabajar. Pero luego me llamaron de aquí de la Facultad de Óptica para decirme si podía ser profesora asociada para hacer una sustitución. Me encontré al profesor Jaume Pujol y me dijo, ¿por qué no haces un doctorado? Y bueno, ya me lié otra vez, lo cual supongo que resumiendo quiere decir que no tengo mucha personalidad, yo lo sé. Y el caso es que ya continué y la verdad es que no me arrepiento de nada porque ahora tengo vocación, ¿no?, por lo que hago, lo cual es, desde un punto de vista docente, pues dar clases de óptica aquí en la Escuela de Óptica y Optometría, tanto en el grado como en el máster, y también en el máster de fotónica que está compartido entre la UPC, ICFO, UAB, el grado de Ingeniería Física, es decir, en todas las carreras donde hay óptica, pues perfecto, por colaborar. Y además, pues hacer mucha investigación, ¿no? Que también me gusta mucho. Y esto sí que, como ha dicho antes Ana, básicamente lo hago en el Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas de la UPC, que es un centro de investigación, en ingeniería óptica y fotónica, donde hacemos investigación pero bastante aplicada, ¿no? Es decir, que transferimos bastante a empresas, ¿eh? Entonces, igual para diferenciarlo un poco del ICFO, ¿no?, que hacéis ciencia más de vanguardia y más puntera, ¿no?, supongo, pues nosotros hacemos cosas que igual no son tan novedosas, ¿no?, pero que realmente después sí que tenemos bastante colaboración, aparte de proyectos públicos, tenemos bastante colaboración con empresas a las que transferimos lo que hacemos. Y esta es la gracia de nuestro centro. Y a nivel de campo de investigación, yo me centré en mi tesis doctoral en el campo de la colorimetría, la medida del color a las imágenes multispectrales para aplicaciones industriales y médicas, y ahora sigo en este campo, así también como en el campo de la óptica visual o la fotónica biomédica en general, ¿no? Todo lo que es usar imágenes, cámaras, cosas de espectroscopía para mejorar el diagnóstico médico o hacer cualquier aplicación industrial. Y sería eso de mi carrera profesional. No sé si podrías comentar quizás en algún tipo de consejo para aquellos estudiantes que estén dudando, pues bien en la elección del máster o bien en la elección de tesis, ¿no?, de tema. De luego, pues pensar, ¿no?, quiero trabajar de esto, del otro, ¿qué ha sido para ti lo que más, no sé, ese consejo que tú darías a la Mary Chey, ¿no?, de entonces, que quizás estaba decidiendo qué hacer, que ahora pues nos podría ser útiles a nosotros? Bueno, como has visto, mi opinión no sé si es porque he cambiado de opinión muchas veces, pero no me arrepiento de nada. Es decir, que yo diría que al final la vida te lleva un poco a lo que te gusta y posiblemente también necesitas un poco de suerte en un momento determinado, porque las cosas van así, ¿no? Pero yo el consejo sería primero, no cerrarte puertas a nada, porque al final la vida a veces cambia, ¿no?, y la opinión que tienes de las cosas cambia, pero que si ves que te gusta algo, por mucho que te digan que es difícil, que no sé vosotros, pero al menos la carrera académica en la universidad para mí ha sido difícil, ¿no?, porque es una carrera larga, con mucha incertidumbre. Cuando haces el doctorado no sabes qué vas a hacer luego. Contratos de medio año, un año, muchos años, hasta que eres bastante mayor ya. Y esto quizás frena mucho, pero si realmente, pues en mi caso, yo creo que al final vi que tenía vocación para esto y persistí, insistí mucho, y el consejo que daría, pues en mi caso me ha salido bien, ¿no? Igual tienes mala suerte, no, pero que si te gusta algo, persistas y continúes, aunque sea un marco un poco complicado, ¿no? Este sería mi consejo. Porque al final, si abandonas por cosas así que no, o sea, por poco control, o yo que sé, que no lo tienes, que quieres algo más seguro, pero que no te gusta tanto, al menos a mí ahora me parece que no me llenaría tanto, ¿no? Y trabajamos muchas horas, por lo tanto, es importante que lo que hagas te guste mínimamente. Y yo, en mi caso, tengo mucha suerte, lo he conseguido y ahora me siento muy realizada, digamos. Yo creo que haré un breve apunte solo, y es que
por mi corta experiencia también científica, creo que una de las cosas que más ayuda, más allá de tener una mente brillante, es esa constancia y perseverancia. Porque si no se tiene, es muy difícil ir adelante en un entorno así. Ya está, simplemente era eso. Totalmente de acuerdo. Yo quería hacer un apunte más a nivel humano, ¿no? Y ahora Meritxell ya le están poniendo los pelos de punta, pero no solamente es remarcable ser un gran investigador, ¿no? Y haber tenido, y ser tozudo y con una mente absolutamente brillante, ¿no? Sino además ser una excelente persona que siempre está intentando ayudar a quien le haga falta. Entonces, bueno, para Meritxell y a los demás no os conozco a nivel personal. Bueno, pues gracias. Y luego ya me pegas. Pero no, como Ya todo está todo dicho, creo yo, ¿no? Bueno, pues, si queréis podemos pasar con Pablo ahora, que hemos sido una primera ronda con todos, y luego ya pues entramos en debate en cualquier tema que nos haga. Pues a ver, para empezar quizás me gustaría decir que estoy totalmente de acuerdo con Meritxell. Quizás perseverancia y vocación son de las cosas más importantes para estar en esta carrera. Muchas otras cosas te hacen falta, así que si no tienes la perseverancia y no tienes la vocación, es fácil caer. Bueno, yo les explico mi trayectoria. Yo empecé quizás de manera clásica estudiando la carrera en UNAM, en México. Luego fui a hacer un máster en el norte de México. Luego logré conseguir una beca para ir al extranjero a estudiar, donde hice mi doctorado. Lo hice en Escocia, en St. Andrews. Ahí en Escocia hice el doctorado en física de láseres, en especial en láseres de pulsos ultracortos y en particular en osciladores paramétricos ópticos, OPOs. Entonces en mi doctorado lo que yo hacía era, tenía mis láseres de pulsos ultracortos, tenía un cristal no lineal, lo ponía enfrente del láser y veía los efectos no lineales. Y de ahí sacaba pues, nuevas fuentes de luz. Luego tuve la oportunidad de venir aquí a Cataluña, al ICFO. En aquel entonces el ICFO era todavía una semilla, digámoslo así, una pequeña semilla, con lo cual mi primera inscripción fue en la UPC, en el grupo del doctor Luis Torner. Más adelante se consolidó el ICFO, entonces ya logré entrar como joven jefe de grupo. y una de las cosas que siempre he querido hacer es trabajar con láseres, trabajar con pulsos ultracortos, etcétera. Está muy bien, pero a mí siempre me gustó más la aplicación, tratar de llegar más rápidamente a la sociedad. Entonces dije, pues lo que yo sé son óptica no lineal, láseres de pulsos ultracortos, ¿cómo lo puedo aplicar esto? Pues quizás una de las rutas más obvias es a través de la microscopía no lineal. Entonces empecé a hacer microscopios no lineales. Un microscopio no lineal es muy parecido a un microscopio confocal de toda la vida, pero en lugar de un láser normal, pues tiene láseres de pulsos ultracortos. Entonces lo que seguía haciendo después de esto fue exactamente lo mismo que yo hice en el doctorado. Tenía un láser de pulsos ultracortos, ahora un microscopio, y en lugar de utilizar cristales no lineales, usaba muestras biológicas. Y de estas muestras biológicas, pues veía efectos no lineales. Segundo armónico, tercer armónico, tu fotonfluorescencia, etcétera, etcétera. Entonces empecé a desarrollar mis microscopios no lineales y a partir de ahí pues salté a otros tipos de microscopía y ahora pues tengo un grupo pues en el que hacemos un montón de técnicas de microscopía, desde super resolución hasta nivel mesoscópico, pasando por la microscopía, ¿no? Y es aquí donde estoy ahora. Bueno, quizás luego podemos ir más en detalle pues, a los temas, ¿no?, de investigación, pero quería preguntarte sobre la experiencia de haberte movido tanto, ¿no?, de haber venido de México, luego aquí a Europa, todo este cambio, ¿no?, de países que hoy en día quizás muchos de los jóvenes pues, nos planteamos pues, ahora hacer máster fuera, doctorado, vivir fuera. Pues esta experiencia para ti, ¿cómo ha sido? Yo creo que me siento privilegiado en ese aspecto. Yo creo que es una experiencia única el haber podido estar en tantos países. Yo soy del sur de México. Me fui a vivir a la Ciudad de México para hacer la carrera. Eso ya es un gran cambio porque yo vivía en un pueblo pues más o menos pequeño. Y pasé a vivir a la Ciudad de México, con lo enriquecedor que puede ser eso. Luego me fui al norte de México, que es también, hay 4.500 kilómetros entre el sur y el norte de México. Entonces es muy, muy distinto. Para todo esto pues hay que conseguir becas para poder estar, lo cual es bastante difícil. Luego de México me fui a Escocia y ahí sí es un cambio totalmente
radical, ¿no? La comida es distinta, el clima es distinto, el idioma es distinto. Yo había estudiado inglés toda la vida y cuando llegué a Escocia no entendía nada. Nada. Lo bueno es que teníamos la broma, ¿no? Los del Reino Unido decíamos que no sabían inglés, porque nosotros podíamos hablar con cualquier persona de todas partes del mundo y ellos nos podían entender, pero si queríamos hablar con alguien británico, ni nos entendían ni les entendíamos. Los únicos que no hablan inglés son los británicos. Entonces, bueno, también recuerdo para octubre más o menos andar abrigado hasta las orejas y ver gente corriendo en shorts haciendo ejercicio. Me acuerdo. Y claro, también súper importante es el estilo de trabajo, ¿no? Yo recuerdo pues, venir de México, llegar a San Andrews y empezar pues, en los primeros 3 meses. Y se me descompone el láser, un láser de diodo. Ya está. Vamos a tardar 3 meses en repararlo, otros 3 meses en pedirlo, que nos llegue. Ya me veía 6 meses sin hacer nada. Pues lo que pasó fue que agarraron el láser, un láser de diodo que era así pequeñín, lo echaron a la basura, porque hasta me acuerdo como la trayectoria, abrieron el cajón y sacaron otro. Entonces, toda esta cosa que yo tenía que se iba a retrasar mi doctorado, en 5 minutos estuvo solucionada, ¿no? Entonces, la diferencia de hacer cosas en diferentes lugares. ¿Recomiendas entonces emprender la aventura? ¿Perdón? ¿Recomiendas? Absolutamente, absolutamente. Además, la cantidad de personas tan fascinantes que conoces en todas partes es impresionante. Me siento privilegiado, de verdad. Pablo, ¿qué cosas habéis visto en la microscopía que comentabas que hacéis ahora? ¿Qué cosas singulares habéis visto últimamente en tejidos biológicos? Ay, mira, desde ese punto de vista, ahorita estoy sorprendido porque, claro, yo empecé trabajando con cosas muy sencillas. Mi primera muestra biológica fueron los gránulos de almidón, porque generan muchas señales de segundo hormona. Claro, con los microscopios esto se ha ido evolucionando y he pasado por células, por gusanos, por pescados, pero ahorita estoy fascinado porque se ve que está de moda entre los grupos de biomedicina trabajar con organoides. Ajá, entonces son organoides, por ejemplo, he puesto en mis microscopios organoides de cerebro. Se van formando las diferentes capas del cerebro dentro de un organoide, o organoides de retina, ¿no? Que están todas las capas de la retina allí puestas, igual que en la retina de los humanos, con la función, o supuestamente con la función que debería ser. Entonces estoy absolutamente fascinado que mis microscopios puedan usarse para ver este tipo de muestras, los organoides. Bien, quizás antes de no continuar hablando de más de temas científicos, podemos introducir a Roger. Yo mi trayectoria es un poco distinta. Yo empecé, sobre todo, el típico book, Go, vamos a la universidad. Hasta que en Go dije, no me gusta. Y me fui a FP. Hice el FP, me lo pasé muy bien. Dije, pues voy a probar la universidad. Hice la técnica, me lo pasé muy bien. Pues vamos a seguir. Y no he salido de la universidad. Y así llevo pues como 20 y pico años. Empecé con la técnica en ingeniería electrónica, pero industrial. Luego pasé a la ingeniería electrónica y a la superior. Cuando acabé ya empecé en temas de investigación en proyectos europeos y en proyectos nacionales allí en la Autónoma. Y ahora empecé a compaginar con la docencia como profesor asociado. Como profesor asociado llevo 16 años. La verdad es que me encanta la docencia, de hecho por eso estoy. Porque son contratos anuales, cada año, como decíamos, va renovando. Cada año. Pero, quizás después de 16 años. Ya tocaría. Pero bueno. Claro, la parte de la docencia, de la investigación, a ver, un campo que me gusta mucho. Empecé con el doctorado en su momento hace 14 años casi. En su momento del doctorado empezó a salir un tema que nos gustó y de aquí hicimos la empresa en el 2014.
claro, empezar con la empresa, doctorado, clases, pues, no, dejé el doctorado, nos centramos en la empresa, empezamos 4 profesores de la autónoma, 2 asociados y 2 titulares, y empezamos a agrupar un poco de gente con otras perspectivas. Claro, nosotros éramos 2 electrónicos, 2 físicos, pero en la empresa se necesita gente que sepa de empresa, cómo llevar una empresa. Por mucho que hayamos hecho clases, no sabemos. Los electrónicos, bueno, no sabemos. O ingenieros en general, ¿eh? Pues necesitas este perfil, perfiles mecánicos, perfiles informáticos. Si sabemos programar, hemos programado mucho, pero no somos informáticos. Entonces, es muy importante el hecho de agrupar no un perfil afín, sino, aunque a veces cueste y es muy difícil, perfiles distintos. Justamente porque el hecho de perfiles distintos hacen la fuerza, hacen que puedas avanzar, si no es muy complicado. Y un poco con lo que decía, la única cosa de la que me arrepiento es de no haber marchado a hacer la superior en el extranjero. Es la única cosa que me arrepiento. Lo que pasa es que estaba trabajando y es muy complicado. Ya, a veces. Sí, sí. Para los más jóvenes, iniciar una empresa, o sea, empezar desde cero, ¿crees que ahora, no sé, es fácil, es difícil? ¿Tienes una idea en mente esto, cómo se materializa, ¿no?, en un producto y que luego pueda llevarse a cabo? Probablemente lo más complicado, crear la empresa es complicado, te salen muchas cosas. También es verdad que hemos tenido mucha suerte, hemos ganado muchos premios y eso nos ha ayudado mucho. De hecho, cuando empezamos, también empezamos porque ganamos un premio de la Fundación Repsol, lo cual nos abrió las puertas. La verdad es que nos ayudó mucho. Pero lo que he encontrado más complicado es pasar de la mentalidad de la universidad, de la mentalidad de investigador, a producto, a la empresa. Es muy distinta. Muy distinto el enfoque, muy distinta la mentalidad, muy distinta la finalidad. Cuando investigas en la universidad es qué chulo que es, voy a hacerlo. Cuando estás en la empresa es vale, qué chulo, pero ¿eso es lo que quiere el cliente? Vale, esto es mejor, pero el precio que tengo lo podré vender. Es muy distinto. Y eso es verdad. No es fácil hacer el cambio este. Yo creo que te da un buen choque de realidad de hacerlo todo, bueno, o a necesidad del cliente o a necesidad del mercado o a ocurrir una necesidad real que haya. Sí, porque normalmente el cliente no sabe lo que necesita. Tampoco nosotros. Y es un poco, vamos a hablarlo de qué sacamos. No es fácil, ¿no? Pero es muy divertida, la verdad. No. ¿Puedes explicar un poco el producto que Nosotros inicialmente empezamos haciendo recuperadores de calor para devolver la energía a la empresa. Es decir, la mayoría de procesos industriales generan mucho calor. La mayor parte de este calor se tira. Además, no es que se tire, es que además es un calor que es perjudicial. Se ha demostrado que, si no recuerdo mal, a 5 o 6 kilómetros de la ciudad sube 1 grado. Solo por el calor que se tira. Entonces, nuestra finalidad es, vale, pues si podemos recuperar parte de este calor, que es un desecho, y volverlo a introducir a la empresa, pues reciclamos, evitamos un perjuicio y además damos un beneficio a la empresa. Empezamos por aquí. Esta tecnología es muy compleja porque los materiales que hay actualmente en investigación están muy bien, pero están en investigación. Y los que hay en el mercado, el rendimiento es un poco como las placas solares al principio, rendimientos muy bajos. Entonces no tiene un payback que sea aplicable actualmente. Con lo cual, derivamos hacia el IoT, que de hecho es del mundo de donde veníamos nosotros. Es decir, aprovechar el calor residual para generar suficiente energía para poder sensorizar y enviar los datos a la nube o un servidor de la propia empresa o donde sea. Y ese es un poco nuestro producto actual, que es
sensorizamos un motor, un proceso, lo que sea, para poder dar datos, ya sea para mantenimiento predictivo o para el funcionamiento de la empresa. Es decir, vamos un poco a la industria 4.0. Ventaja, no necesitamos baterías, no hay recambios, con lo cual tampoco es necesario el reciclaje del litio, tampoco hay problemas de explosión del litio, es una ventaja. Otra ventaja es que el hecho de generar su propia energía haces que pueda hacer lo que sea. Me explico. Puedes hacer lo que se llama edge computing. Hacer todo el proceso dentro del nodo y enviar solo lo necesario. Mucho gasto energético o mucha saturación de la red, de las comunicaciones, es por la cantidad de datos que se envían. Claro, si solo los podemos tratar y enviar solo lo necesario, estamos bajando muchísimo la contaminación del espectro radioeléctrico. Bien, en este momento no se nos animan los asistentes. Ahora sí, mira, Laura Rey tiene una pregunta para los tres. Y dice que realmente está muy interesada. Que es cómo os organizáis en vuestro día a día, dado vuestras agendas, para llegar a todo. Yo creo que todos querríamos saber eso. Sí. Lamentablemente, trabajando muchas horas, no hay secreto, al menos en mi caso. O sea, que sí que es complicado un poco compaginar vida personal con vida profesional, al menos para mí. Y dormir poco a veces, ¿no? Y bueno, como decíamos, porque es vocacional y nos gusta, si no, seguro que no lo haríamos, ¿no? La pregunta es, ¿dormir es una opción? Bueno, muchos están haciendo el doctorado, o sea que creo que lo de echarle horas lo tienen ya muy asumido. Ya empieza. Sí. Bueno, quizás yo añadiría mi caso particular. Me despierto muy temprano para poder ver a mi niño salir hacia la escuela. Afortunadamente mi mujer me ayuda con las actividades de la casa. Intento llegar temprano a casa para llegar a cenar con mi niño. Y lo que no alcanza a hacer el trabajo, pues son horas que se van de noche, de dormir poco. Y eso sí, el fin de semana para mí es cerrar y dedicar totalmente a la familia. Y es, claro, lo que no llegas a hacer durante la semana y no lo puedes hacer durante el fin de semana, pues otra vez son horas intensivas de trabajo durante el día. Pero eso otra vez es perseverancia y vocación. Si no tienes la vocación, es muy, muy difícil. Yo como tú, el fin de semana sí que lo dedico a la familia, 100%. Y al doctorado. No, pero sí que es verdad que si disfrutas con lo que haces, dedicarle horas no es tan problemático. Porque realmente, me imagino que vosotros igual dedicamos muchas horas a trabajo. Muchísimas. Pero la verdad es que lo pasan, o al menos yo me lo paso muy bien. Y yo creo que si además estáis involucrados en, bueno, igual ahora la movilidad no es tanta como antes, pero si estáis involucrados, bueno, en la universidad y luego en la empresa, y allí pues también, o sea, organizar todo eso a nivel logístico y geográfico no debe ser fácil. Añadir todo eso. ¿O sí? No, de hecho, yo la verdad en los desplazamientos me sirven un poco de break. También voy en moto y me sirven un poco para desconectar un poco. Yendo en moto mucho break tampoco es... No, sí, me sirve para desconectar. La moto, como tienes que concentrarte en lo que estás, no estás en... Tengo que hacer esto, que estás por lo que estás, por la moto. Sirve para, al menos ahí, para hacer un poco de break. No, innecesario, seguro que sí. Nos pregunta Alba de las Heras si habéis tenido alguna o varias personas mentoras que os han ayudado en etapas clave de vuestra carrera profesional. En mi caso sí. Y fue mi director de tesis, ¿no? Y bueno, es lo que decíamos antes. Al final tienes vocación, perseveras, pero en la vida siempre hay el componente de suerte, ¿no? Y que haya la persona adecuada en el momento adecuado cuando necesitas algo muy crucial. Y en mi caso, pues sí fue así, ¿no? Mi mentor, ¿no?
el profesor de esta facultad, que fue mi director de tesis, y en los momentos cruciales pues estaba allí para apoyarme, ¿no? O sea que sí. Claro, yo totalmente de acuerdo. Pero yo creo, Meritxell, que más que suerte, yo creo que uno se lo tiene que ganar. Sí, también. ¿Sabes? Yo estoy convencido de que si haces las cosas bien, si te esfuerzas y procuras dar lo mejor de ti, la gente lo ve. Y sobre todo los posibles mentores. Entonces, sí, estoy de acuerdo que hay mucha suerte, pero también hay mucho trabajo, hay muchas ganas de hacer bien las cosas y esforzarse. Entonces, eso la gente lo ve y lo reconoce. Entonces, cuando lo ve y lo reconoce, pues es normal que la ayuda venga de manera natural. Sí, pero es que es un poco las dos cosas. Suerte y mucho trabajo. La suerte, yo creo que también estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, o encontrar la persona que haya un buen feeling, yo creo que es muy importante. Porque a veces esa misma gente en otro momento igual no habría habido conexión. Yo, en mi caso, ha habido más de uno, es decir, ha habido momentos en que me he encontrado diversa gente que me ha ayudado en su momento o me ha ayudado en esta parte de la evolución. Quizá en otro momento, pues no habría habido esta conexión y no habría habido esta ayuda o Claro, depende de las condiciones del momento también, ¿no? Está muy ligado a qué condiciones haya en ese momento para que todo y cuadre. Eso está en el momento sí. y en el lugar adecuado. Yo creo que también esta idea de la ayuda del mentor o de la mentora existe o será si esta persona que ayuda en esta carrera ve que hay respuesta por la otra parte o ve que hay potencial, confianza y demás con aquella persona por la que está apostando. Así que yo creo que también va mucho por las dos partes. Tenemos otra pregunta de Armin que nos pregunta si veis mucha diferencia entre vuestra etapa predoctoral y la de vuestros alumnos. Si ha cambiado mucho la forma de hacer investigación desde entonces a día de hoy. Yo creo que ha cambiado para bien, porque en nuestra época, al menos cuando yo tuve una beca para hacer el doctorado, a mí me preocupaba mucho, bueno, empecé como estudié 2 carreras, ya iba un poco tarde y no sabía muy bien cuando acabase el doctorado qué haría. Era mujer, quería también tener hijos y yo lo veía muy complicado. Y en aquella época la beca no era ni un contrato laboral, no tenías seguridad social, es decir, te acababas la beca y no tenías derecho a nada. Aparte, si tenías un hijo entre medias, pues daba igual, la beca se te acababa cuando se acababa. Y yo creo que todo esto ha ido a mejor, ¿no? Porque ahora las becas son contratos doctorales que te permiten después tener un poco de margen para buscar trabajo. Si eres mujer o tienes una enfermedad, hay las bajas, yo creo que te lo alargan. Es decir, que para bien ha cambiado en ese sentido mucho, ¿no? Para mal, yo creo que hay más competencia, ¿no? Para conseguir becas, creo que ahora es mucho más competitivo, ¿no? Hay más gente interesada en hacerlo, igual porque con las crisis y todo el mercado laboral pues, quizás está peor, ¿no? Igual que hace unos años. Estoy especulando un poco, pero creo que es así. Y a nivel de investigación, pues como hay mucha competitividad, yo creo que ahora también sí que es verdad que las becas se han acortado un poco, ¿no? Antes eran generalmente de 4 años, ahora de 3, y te piden más o menos lo mismo, o sea que igual sí que lo que tienes que dedicar al doctorado pues un poco más que lo que dedicabas antes por un tema de un poco menos de tiempo, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste. Solo quizás me gustaría añadir que otra diferencia que veo es que cuando yo hice el doctorado, pues el nivel nuestro, el mío y el de mis compañeros, pues era uno. Comparado con el de ahora, la gente que viene a hacer el doctorado, pues tiene un nivel impresionante de conocimientos. Muy en términos de idiomas, en términos de lenguajes matemáticos, lenguajes de computación, mucho mejor preparados. Yo la verdad es que estoy muy impresionado con el nivel que tiene ahora la gente.
Desde tu punto Yo de creo que vista, en este tiempo has visto que haya cambiado algo desde que quizá empezaste o te enrolaste en el doctorado con el paso de los años. Y yo lo que hice es el cambio del programa de doctorado. Antes, sí que es verdad que estás trabajando y te querías sacar el doctorado, pues tenías el riesgo de que se eternizase, porque no había un. Son 3 años o son 5 años y sí o sí lo tienes que. Antes, pues si estabas 7 o 8, pues no pasa nada. Y eso sí que el cambio cuando estás trabajando y cuando tienes muchas cosas, a veces da aquello de un poco vertiginoso. Que aunque haya esta opción, esta modalidad de como media jornada o dedicación parcial, Sí, a pero con veces el se puede doctorado llegar corto. industrial esto no está. No es la opción. Ostras, pues. Entonces son 3 años más 2 prórrogas. ¿Y qué consejos darías a las personas que están terminando su doctorado a la vez que trabajan? ¿Cómo llevarlo? Más o menos. ¿Dormido todavía menos? Sí, eso ya es complicado. No, es difícil dar un consejo en este caso. Porque depende mucho de las temáticas. Si es más teórico, es un poco, pues, cuando te levantas o si es más aplicado, es que a veces necesitas recursos que no tienes, con lo cual realmente es muy difícil de decir porque depende mucho del área. Yo creo que el mensaje es que hoy en día los alumnos y alumnas están mucho más preparados que quizá en vuestra época, así que no tienen excusa para hacerlo mal. O sea, no tienen mucho más fácil, así que espero mucho de vosotros, por supervisar y supervisoras. Eso lo dijiste tú, ¿eh? Pero bueno, es una conclusión que se saca rápido. Pues tenemos otra pregunta de Alba, y esta es que os pregunta si creéis que el mensaje de dedicarse totalmente a la ciencia por vocación puede estar relacionado con altos niveles de problemas de salud mental en la etapa predoctoral. Está muy bien dicho, pero yo creo que es bastante realista. Yo creo que, bueno, que todos los que hemos pasado por el doctorado estamos en ello, hay momentos de verdaderamente críticos. Así que, bueno. ¿Qué opináis? Sí, sí. ¿O cómo lo vivisteis vosotros en ese momento, el hecho de...? Bueno, claro, en la investigación, pero también en otros campos con la empresa, siempre hay algunos problemas, ¿no? Y momentos críticos en los que tienes que ser un poco fuerte, ¿no? Y sí, evidentemente desanimarse es humano, ¿no? Pero sí que me imagino que, por lo que sea, puede haber gente que en un momento dado tenga un poco de desánimo notable o lo que sea. Pero bueno, no veo por qué tiene que ser mucho más en esta carrera, pues, por la incertidumbre ya está, pero a nivel de empresa también hay mucha presión y tal, o sea que también... A veces más. Por eso, que no veo por qué tiene que haber más problemas de salud mental en el caso de la ciencia más académica, digamos, que no en la empresa, ¿no? Todos los sectores hay pues en habas, que dicen. Sí, totalmente. En la empresa sí que es verdad que un poco cuando empiezas a desarrollar algo, sabes un poco lo que tiene que ser y cuándo lo tienes que entrar, sí o sí, y sabes que ese día lo tienes que... Claro, en el caso de la investigación, no sabes muchas veces dónde vas a llegar. Y eso sí que es verdad que crea una incertidumbre que es distinta. Porque en un proyecto, justamente en uno que hicimos, que era un poco electrónica y óptica, porque lo que hacíamos era, a partir de un LED, calentar, es decir, concentrar el haz de luz y calentar un material que lo que hacía era crecer. Eso era para que la gente que no podía ver, estamos trabajando con la ONCE y otros centros, se pudiese desarrollar una tableta táctil ya no de piezoeléctricos que se estropean, que son muy caros, sino una matriz de 100%, por ejemplo, y poder hacer dibujos o poder hacer braille. Justamente lo que hacía era, con un haz de luz concentrada, calentaba un punto, y eso lo que hacía era crecer para arriba, y hacía justamente eso. Claro, aquí salió un material espectacular, pero no se pudo reproducir. Pues siguieron 10 muestras. Cuando quisieron, no salió, no lo consiguieron reproducir. Claro, depende de lo que estés haciendo, eso es un problema. En la empresa no te metes en este jardín. Claro. No, en general, en la empresa supongo que tienes más presión en momentos dados para entregar
productos, etcétera. En la investigación es más a largo plazo y puede ser que por carácter te afecte más, ¿no? Y no lo puedas soportar esto, tener tanta incertidumbre a largo plazo. Claro, y lo que conseguiré, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? En la empresa no, en la empresa es, este día tienes que tenerlo, ha de ser fiable, ha de funcionar, ha de ser útil para el cliente, ha de tener esas características. Y sí o si no, no hay. Debería, no, es sí. No hay opción. Es distinto, las presiones son distintas, porque también el enfoque es muy distinto. Claro. Yo sí, como decís, la pregunta se puede encarar tanto ya sea a doctorado, a la carrera más científica o directamente a la empresa. Yo ya por añadir algo que también en momentos así, sea en el ámbito que sea, lo suyo es pues pedir ayuda si hace falta, aunque sea simplemente compartir la sensación que quizá te estás haciendo un mundo con algo que no consigues hacia adelante y la persona que tienes en el escritorio de delante te lo soluciona en un minuto. Así que yo creo que ya sea por el ámbito que sea, compartir esa sensación o esas dudas con alguien más siempre acaba ayudando. Trabajar en equipo es importante. Sí, y lo de no escoger bien el doctorado además y también acabar, también lo digo por experiencia propia y no porque tenga Meritxell delante, que fue mi directora de tesis, acabar en una empresa o en un equipo de trabajo que realmente te apoye y te sientas a gusto es tremendamente importante. Porque si no, no es que, bueno, todos esos problemas de salud mental que podrían aparecer por el simple trabajo se verían magnificados a unos niveles inalcanzables si el entorno de trabajo no es adecuado. De momento no nos lanzan más preguntas desde fuera. No sé si por aquí tenéis alguna. Sí que en la parte de salud mental, ¿no? Que muchas veces nos lo quedamos para nosotros, el compartirlo está bien porque todos estamos en el mismo saco y no pensar, ¿no? Que somos las únicas personas que pues, tenemos este estrés o esta exposición, ¿no? A toda esta presión. Y luego que aparte de compartirlo con compañeros, la universidad, yo creo que la UPC tiene algún servicio de ayuda, ¿no? A menos que se quede dentro de ICFOLOAI. Sí, yo creo que sí. Pero es interesante acudir, ¿no? A estos sitios porque ellos te pueden ofrecer la ayuda profesional y suelen ser externos, ¿no? Que no son profesores ni nada, sino son empresas externas lo que se encargan de esto. Esto en la UPC también está. Y eso es otra cosa positiva de las que ha cambiado con respecto a hace años, ¿no? Que todo esto no existía. Tanto para gente que hace un doctorado como para todos los estudiantes en general de la universidad, ¿no? Que pueden dirigirse a estos gabinetes especializados, ¿no? Ya no solo para salud mental, sino gente con ciertas discapacidades, pues para integrarlos y ayudarlos en progresar académicamente, ¿no? Yo no era consciente de ello y pues, está muy bien saber que quizá en muchas otras universidades esté y quizá pues, no sean conscientes de ello. Así que animaros a preguntarlo si en algún momento lo necesitáis. ¿Alguna preguntita más por aquí no tendréis? Yo me preguntaba, Roger, ¿recomiendas el complementar este perfil técnico, por ejemplo, con un máster de estos MBA o lo que sea para especializarte o tener un poco más de conocimiento en cuanto a economía? Pensando en la empresa. Acabar dirigiendo la empresa. Yo, por ejemplo, tenemos la empresa, pero yo me he mantenido un poco más en el terreno del desarrollo, no tanto en la gestión del día a día. Si te quieres mantener bien la gestión sí, es necesario. Es necesario. Si quieres crear una empresa y ser tú mismo quien la lleve, o haces un máster en MESADE o alguno de estos, es básico. Sí, por descontado. Yo quería añadir en este sentido, como responsable del programa de doctorado en Ingeniería Óptica, que también lo encuentro absolutamente crucial, el hecho de que los doctorandos tengan al menos unas nociones sobre lo que llamaríamos emprendeduría, sobre emprendedores, sí, esa capacidad. Unas nociones para tirar del hilo si hace falta más, ¿no? En este sentido, pues yo me he embarcado en un programa que está hecho entre la UPC, la UAB y la UB, que se llama De la ciencia al mercado,
y donde se han dado muchísimas horas pues, de distintos elementos, de distintos conceptos sobre todo lo que abarca llevar una empresa, ¿no? Y los distintos agentes. Y una de mis ideas es que a nivel de formación transversal, desde la escuela de doctorado de la UPC o si no, desde nuestro propio programa de doctorado, se haga al menos dentro de una acogida a los nuevos doctorandos, pues un poco de, nada, unas pinceladas de que esto existe y de que hay asesoramiento y de que hay ayuda al emprendedor. Pero eso te sirve para empezar. ¿Eh? Sí, claro, por supuesto, pero es que... Si quieres a largo plazo acabar... Por supuesto, pero es que sí. saber que existe ya es mucho. Yo hice la tesis en el 2007 y es que ni se me pasó por la cabeza que alguien me podría ayudar y asesorar y otro gallo hubiera cantado y no me arrepiento de nada, ¿no? Pero creo que es muy importante. Sí. Evidentemente para empezar, pero tener una idea de que alguien te puede dar de la mano, de que no puedes saberlo todo y de que hace falta que alguien te dé la mano. En ámbitos tan técnicos como este, yo creo que es casi que fundamental tener 4 nociones. Porque a veces el hecho de este concepto de ser emprendedor y demás, al menos a mí a principio te suena totalmente abstracto, no es nada tangible. ¿Qué significa esto? Pero al menos si hubiera un curso de este tipo o así, pues sería muy útil, la verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo también, que sí que debería ser bien importante tener este tipo de nociones. Por ejemplo, en mi experiencia, que siempre me hubiera gustado tener una empresa, por ejemplo, cosas que yo eché en falta es cuando yo terminé mi etapa de formación como investigador, de repente te enfrentas a tener que llevar un grupo de investigación. Entonces, un grupo de investigación, pues tienes que saber gestionar a tu personal, tienes que llevar proyectos, tienes que saber vender tu grupo, etcétera. Tienes que hacer un montón de cosas que nunca nadie te explicó y que de repente las tienes de frente. Entonces, tener las nociones desde el principio yo creo que es súper importante. Y si ya después te dedicas a hacer una empresa, pues igual ya puedes profundizar más, pero ya tienes algo Lo que pasa es que por la experiencia, no sé cómo decirte, pero muchas veces acabas haciendo un canvas y ya está. Pues ya es algo. Sí, ya es algo, pero es... Algo de lo que partir. Sí, pero es muy intangible. Muy intangible. Eso falta... Yo recomendaría a todo el mundo que hiciera una formación, yo creo que han sido 200 horas. Y son muchas horas, ¿eh? Me he pasado todo enero y febrero y medio marzo haciendo el curso cada día de las 9 de la mañana a las 2 del mediodía. Y un proyecto y todo. Pero, ostras, es muy interesante. Yo he ido solamente para poder decir a los demás que eso existe, a los doctorandos, vaya. Y bueno, es muy interesante. Es muy importante, aunque no acabes siendo experto. Pero yo no sabía lo que era un canvas. A ver, ahora he hecho así porque, bueno, ahora ya lo sé, pero hace 3 meses que lo sé. Eso es un poco como organizarlo al principio. ¿Qué voy a hacer? Sí. Pero una vez sabes qué vas a hacer, vale, ¿y ahora cómo lo hago? Bueno, pues por eso. Pero ahí puedes tirar de distintos hilos. Es lo que falta. Pero igual al menos un tipo de cursos así te indica a qué puertas debes llamar para conseguir los siguientes pasos. Que si no tuvieras, pues estás completamente perdido. Ya no sabes ni a quién debes dirigirte para lo que dices tú, el siguiente paso. Sí. Y aparte creo que se lo debemos a la sociedad. Es básico. Es decir, a ver, ya no es porque, mi tesis, qué bonita que es, qué bien que me ha salido, ahora quiero montar una empresa. No, es que, a ver, si aquello es útil, que si no es útil, la vida te lo va a decir, ¿eh? También. Porque, bueno, no olvidemos que hay tantas empresas que no van adelante, pero yo creo que desde la universidad, con las startups, tenemos... No, los spin-off, perdón. Esto también me lo explicaron. Con los spin-off lo tenemos un poco más fácil, ¿no? Entonces, hay que fomentarlo. Sí. No, y creo que en los últimos años se está intentando fomentar. Hace 10 años no se hablaba de esto casi. Y en cambio en los últimos años nosotros de la empresa hemos ido a diferentes charlas, hemos participado incluso como
o como usuarios o como Como mentores. mentores en distintas iniciativas, cual es positivo y es muy importante que la gente cuando salga de la universidad no salga solo con los conocimientos más técnicos, más de su área, sino, vale, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues me abre un abanico distinto de posibilidades. De la ciencia al mercado. Claro. Esto. Es que, de hecho, la investigación, si se hacen muchos papers, llegan en un cajón, sirve de poco. Para un sexenio. Exacto. Que no es poco, pero bueno. Que hay ahí que cursos así transversales, ¿no? Que lo comentaba un poco Pablo de cómo dirigir un grupo, cómo tratar con personas y demás. La OSA, ¿no? Y es que ahí estos organismos, ¿no? Así un poco más grandes ofrecen también este tipo de cursos y vamos, que están a la base, ¿no? De todos nosotros también. Puede ser interesante. Pues justamente la semana pasada, o hace dos, ¿no? La OSA dio uno de esto de entrepreneurship y leadership, cómo empezar un estilo. Os quería lanzar yo otra pregunta, sí, a los tres. Y era, de toda vuestra carrera profesional hasta ahora, ¿cuál diríais que ha sido el mayor reto profesional que habéis tenido que superar y qué es lo que más os ha servido para tirar hacia adelante? Yo creo que el día a día es un reto de por sí. No, pero en mi caso, mantener el grupo de investigación, ¿no? Creo que es un reto profesional diario que cuesta, pero que yo creo que trabajando en equipo, lo que decíamos antes y escogiendo a las personas, pues al final tiras adelante y es muy importante, ¿no? Tener personas con quien puedas confiar y tal, pero el reto es este, ¿no? Mantenerlo y progresar, ¿no? Continuar. Ya solo con esto ya me quedo satisfecha y ya es un reto de por sí. Pero bueno, que con el equipo que tenemos nosotros, pues lo hemos superado de momento. Me imagino que es más en la línea de que no todo el personal pues tiene plaza fija y para poner conservado al grupo hay que luchar por conseguir proyectos. Pues no, sí, es un reto en sí, eso es verdad. No sé, Pablo. Sí, yo estoy de acuerdo con Marichel y va un poco en línea también lo que decía antes, ¿no? Cuando terminas tu formación, ya eres investigador, te la pasas todo el día en el laboratorio, lo único que tienes que hacer es recolectar los datos, ponerlos en orden y enseñárselos a tu jefe. Luego salen los papers, ¿no? Pero esa es tu preocupación. Cuando ya tienes un grupo, pues claro, te enfrentas a problemas que nunca antes te habías planteado. Desde lo que decía, ¿no? Desde cómo llevar al grupo hasta hacer que el grupo trabaje de manera armoniosa entre todos, ¿no? Y es una de las cosas más que yo encuentro más complicadas. Y en mi caso, mucho de los esfuerzos es organizar para que todo fluya de manera correcta. Si hay algún problema, identificarlo, cortarlo rápido de raíz para que todo evolucione bien. Estoy de acuerdo, gestionar a las personas. Creo que de nuevo es algo para lo que nuestra formación o formación así no te prepara. Y ni siquiera sé si hay formación específica para ello Sí, o depende de... Sí que hay. Si me dejas comentar, es que hice un curso también promovido por el ICFO y varias instituciones, para enseñarnos sobre este tipo de cosas. Y no sabes lo tranquilo que me sentí cuando me explicaron cómo era una dinámica de un grupo, ¿no? Es una dinámica de un grupo, empieza con mucha fuerza, luego hay un bajón fuerte, donde se tienen que arreglar las cosas, luego hay una pendiente de subida y luego una etapa de estabilidad. Y luego eso, pues con el tiempo se va repitiendo, ¿no? Entonces, saber esto, que a mí nunca nadie me lo explicó, ¿no? Pero saber esto me tranquilizó mucho. ¿Por qué? Porque sé que es un proceso natural. Es un proceso natural en el que tienen que pasar todos los grupos. Y yo me frustraba mucho cuando veía que las cosas iban mal, me frustraba mucho, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que está pasando? Pero no, es el proceso natural. Cuando sabes que es así y que le pasa a todo el mundo, dices, bueno. Entonces, es aquí donde tenemos que actuar, donde tenemos que poner más energía
y otra vez el grupo mismo vuelve a encontrar su Qué interesante, de verdad, ¿eh? Y supongo que en las relaciones humanas en general también debe Seguramente. haber unas dinámicas. Exacto, seguramente hay unas dinámicas similares que si uno las supiera, pues Sí, vería el problema con otra perspectiva. Y solamente apuntar a todo lo que estáis diciendo, pues que aquí el factor humano, es decir, la calidad humana, aparte de, de ser un gran investigador y no sé qué, y y ejercer un buen liderazgo y todo, pues que la calidad humana, sin duda, Meritxell, que tuvo suerte con su mentor o con su director, y ella pues que está aplicando lo mismo con sus doctorandos y que forman un equipo cohesionado, pues bueno, seguramente este factor juega un elemento muy importante, claro, más allá del trabajo incluso. Claro, yo creo que que en muchos lugares falla, pero esta cultura de comportamiento entre los diferentes jefes de grupo y con los estudiantes es muy importante. Y hay muchos lugares donde esta cultura del buen comportamiento falla, sí, y se debería de potenciar mucho, justamente para tener la suerte que tuvo Meritxell. Creo que todos, por lo que explicáis, os podéis considerar bastante afortunados porque, por lo que parece, habéis acabado ejerciendo aquello que os gusta. Que por muchas horas que dediquéis y mucho tiempo que consuma de vuestra vida, lo hacéis directamente porque es lo que os llena. O sea, que entonces hay que luchar por eso, por muchas horas que haya que dedicarle. Evidentemente, hay días que matarías a alguien, ¿eh? Pero con una sonrisa en la cara. Pero sí, cuando salen bien las cosas es muy satisfactorio. Vale la pena. Yo creo que incluso cuando salen mal las cosas, si ves que en tu entorno, pese a estar mal, ves que podéis tú, o incluso con la gente que te acompaña, tiras adelante, eso ya es mucho ganado, por muy mal que vayan en ese momento. Pero sí, el hecho de saber que las cosas pueden ir tan bien como mal y que es natural, pues sí, consuela, la verdad. Pues ya nos acercamos a la hora límite, pero aún tenemos unos minutillos. No sé si en el tiempo que queda tenéis alguna pregunta más o lanzamos una en general. ¿Por ahí tenemos una? Ya. Claro, después de, por ejemplo, hacer un doctorado, sería un trabajo largo y mucha dedicación. Llega un día que se termina, supongo que da mucha alegría, pero luego hay la incertidumbre al día siguiente de terminarlo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se enfoca eso? Porque después de dedicarte en la vida durante años a una tarea concreta, esa incertidumbre, que tenías ya algo pensado de saber, bueno, ahora voy a hacer tal o cual, o era un poco, bueno, a ver qué me encuentro. En nuestro caso personal, ¿quieres decir? Sí. Bueno, yo no soy mucho de fiar en esto, porque yo tengo unas ideas y después al final la vida me conduce a donde quiere, ¿no? Pero, o sea, si yo la única, o sea, durante el doctorado yo tenía esta presión que os comentaba antes, ¿no? De decir, ostras, tengo una beca para 4 años, tengo que acabar, porque luego, ¿qué? Me tengo que espabilar, porque si no, necesito dinero, bueno, las cosas prácticas de la vida, ¿no? Entonces, sí que lo piensas, yo me puse mucha autopresión para acabar cuando tenía que acabar con la beca que tenía para después conseguir el doctorado, que en el momento creía que quería el título, ¿no? Porque creía que me aportaba de cara a mi futuro. Y esto sí que fui como muy autoestricta, ¿no? Pero sí que tampoco puedes tenerlo todo controlado en la vida y no sabía después de acabar el doctorado qué iba a hacer. Y si me hubiera tenido que ir a la empresa, me hubiera ido, y en aquel momento había proyectos en el CD6, en el Centro de Investigación, y me quedé, pero sí que es verdad que si querías dedicarte a la investigación, la carrera académica es muy larga y no lo puedes tener controlado todo, y saber lo que vas a hacer después de la tesis doctoral es muy complicado, porque no se sabe, habrá oportunidades las que hay en ese momento, ¿no? Entonces, a veces hay oportunidades en la misma academia, ¿no? En la universidad o en el centro de investigación que estés, pero puede ser muy bien que no. Y luego tienes que buscarte la vida en la empresa. Y esto puede ser una buena oportunidad, ¿no? Porque seguro que, aunque sea como muy tu tesis hayas hecho algo muy concreto, hacer un doctorado, en mi opinión,
te da un fundamento, una base importante que seguro que después en cualquier empresa te va a facilitar las cosas y podrás hacer el trabajo y progresar. O sea que hacer un doctorado no es perder el tiempo y perder esos 4 años, sino que al revés, yo creo que te aporta una formación muy sólida de base, ya sea cual sea al final tu futuro profesional, lo vas a aprovechar seguro. Pero lo que decías tú, saber lo que vas a hacer después, yo lo único que tenía claro es que lo que sí que podía controlar es hacer el doctorado en el tiempo que tenía de beca, y esto fue lo que hice trabajando las horas que hiciera falta. A partir de ahí después tienes que ir adaptándote a las oportunidades que hay en ese momento. Objetivos claros a corto plazo. A largo plazo no los puedes controlar. Y en una charla que doy para captar alumnos, bueno, para informar a los alumnos sobre la posibilidad de hacer el doctorado en ingeniería óptica, justamente, ¿no? Pongo que algunas de las capacidades que se desarrollan, o que ya se tienen, pero que se desarrollan durante el doctorado, pues una es esta, ¿no? Capacidad de resolución de problemas, iniciativa, digamos, proactividad. Yo, si soy un empresario, quiero a alguien así. Quiero a alguien así, aparte de que sea muy inteligente o que no, y que haya descubierto una célula, no sé, de color verde. Pero quiero a alguien así, ¿no? Con estas capacidades, con estas características, porque lo va a aplicar en cualquier cosa. Yo añadiría lo que dijeron ustedes dos, que estoy totalmente de acuerdo otra vez, que otro factor a cuidar, que no te va a resolver nada, pero a lo mejor sí que te puede ayudar en cierto momento, es tu red de contactos. Entonces, tener una muy... O sea, la gente que vayan conociendo en el doctorado es súper, súper importante. Porque después esta gente son las que más adelante te abrirán las puertas. Bueno, la gente que conoce el doctorado, tus compañeros, los profesores, etc. Entonces, no te responde la pregunta que hiciste, pero es un factor a tener en cuenta, es un factor a tener cuidado. Cuidar mucho tu red de contactos. Yo creo que también, quizá también lo que en ese momento pues, te pida el cuerpo, por ejemplo, cuando acabas el doctorado, pues sí que puedes llegar a saber si te interesa más pues, seguir en esa línea de investigación más académica o dar el salto a la empresa. Y en función de para dónde vayan tus intereses, pues ya puedes seguir por ahí. Si te puede llegar a interesar más seguir en la vía académica y por lo que sea en tu grupo no hay posibilidad, pues aplicar a cualquier postdoc que haya alrededor del mundo, porque opciones hay mil. Y es por eso igual sí que puede ser un poquito más duro, porque no, a veces, como decía Meritxell, ya es mucho más competitivo, de hecho conseguir becas igual lleva un tiempo, pero bueno, si es lo que uno quiere, pues no desistir y seguir aplicando. Mientras tanto, pues... Pero que la vida da muchas vueltas. Mogollones. Sí, y que lo que en principio lo asumes como un fracaso, pues que a lo mejor después es la suerte de y es la vía para llegar de otra manera. Es que, bueno, es lo que te permite no tener unos cuantos años más. Jolín, esto era lo peor de mi vida y ahora resulta que es lo mejor. Yo creo que igual, llegado a este punto, podemos hacer un poquito un resumen de todo lo que hemos hablado. Creo que también, de lo que queráis, igual me dejo algo, que de lo que hemos ido hablando en cualquier uno de los perfiles que hemos visto, lo que ha quedado claro es que la vocación y la perseverancia son clave en cualquiera de los ámbitos, que la formación no se acaba ni con la carrera, ni con el doctorado, ni nada, que es continua y muy extensa, y que donde no se llegue, como por ejemplo la formación más empresarial, pues una opción también es pues, rodearse de gente que sí que la domine, o incluso, depende cómo, pues agiliza todo, y más en una empresa que los tiempos son más cortos, pues mucho mejor. Y que en caso de encontrarse cualquier problema y demás, que seguramente no es el primero que se encuentra, que hay herramientas que pueden llegar a ofrecer directamente a las universidades, o si no, el hecho de, bueno, lo que hablamos de rodearse de un buen equipo y plantear dichos problemas en grupo y seguro que una solución se llega rápido. No sé si quería hacer algún apunte final o alguna última pregunta, ahora que lo tenemos todos aquí. O si no, online. Igualmente os han ido agradeciendo por chat todas las contribuciones que habéis hecho. Espero que al menos el objetivo de este tipo de café es ese, ver de primera mano pues cómo han sido 3 carreras profesionales, qué
cuáles han sido los sentimientos o cómo se han ido superando las diferentes cosas y ver realmente que si, por ejemplo, el objetivo de alguno de nuestros ponentes es seguir alguna de vuestras trayectorias, pues que se puede. Y se puede hacer bien y aparte llevando pues, tu vida personal hacia adelante, que aunque parezca un mundo, se puede conseguir.